Bien, muy buenas noches a todos los presentes. Bienvenidos sean por parte del Centro de Estudios Sociojurídicos e Investigación Metodológica, quien les habla el doctor Amílcar Montaño Lira, director de este centro mencionado y evidentemente en coordinación del trabajo con la librería Magna Librorum, con la consultora jurídica Montaño Lira Abogados y asimismo con el grupo de abogados Círculo de Abogados Bolivia. En esta oportunidad tenemos a bien presentar el libro escrito por nuestro autor, por nuestro colega, que en el presente va a ser como ponente justamente del tema titulado Derecho Penitenciario, tal y cual como titula su libro. Es por ello que vamos a dar la más cordial bienvenida al doctor Dante Ojopi Alquiza, a quien vamos a referir como un profesional abogado litigante, quien cuenta con maestría en Ciencias Penales, diplomado en Procedimiento Penal y Derecho Penitenciario, es docente de pre- y posgrado en la Universidad Privada Cosmos, en la Universidad Central. El mismo ha sido meritorio a varios reconocimientos, tanto nacionales como internacionales. Cuenta asimismo con un diplomado en docencia con mención en ciencias jurídicas y políticas. Es conferencista nacional e internacional, autor de varios artículos y ensayos en medios de prensa escrita y actualmente es doctorante en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Mayor de San Andrés. Con todo este preámbulo introductorio, le damos la más cordial bienvenida al doctor Dante Ojopi Alquiza, si pudiera habilitar su micrófono, estimado doctor. Muchas gracias, estimado doctor Amílcar Montaño. Siempre agradecido de volvernos a reencontrar por estos medios virtuales en esta ocasión para hacer la presentación de este libro y permitirnos el día de hoy reunirnos también con los presentes y los que están siguiendo la transmisión. Es para mí un honor ser partícipe, reitero nuevamente, del CESGIN en esta ocasión para presentar mi obra literaria, lo que es el derecho penitenciario, tratándose de los traslados de internos con riesgo inminente de perder la vida y entre otros contextos que van de la mano con lo que es esta linda rama del derecho penal, de lo que es el derecho penitenciario. Gustoso saludar a todos los presentes y pues estamos listos para poder empezar, si gustan, la presentación del libro y así también si tienen algunas cuestionantes en la parte final, podemos también absolver las mismas. Muchísimas gracias, doctor Amílcar. Estoy atento a lo que disponga vuestra autoridad. Muy bien, pues, mi estimado doctor, le damos la más cordial bienvenida. De igual forma, gracias por la confianza, como siempre, todos los participantes. Se está transmitiendo en vivo mediante Facebook. Va a quedar grabado el seminario, evidentemente, y la presentación del libro en nuestros canales de YouTube, el cual se les va a facilitar una vez que concluya nuestra actividad. El curso, bueno, este seminario concretamente consta del libro, evidentemente, dedicado por parte de nuestro autor, el doctor Dante Ojopi Alquiza, y asimismo se va a emitir una certificación con valor curricular para todos los participantes. Entonces, mi querido doctor, es todo suyo el auditorio virtual y pues para ello le cedemos la palabra, doctor. Muchísimas gracias, doctor Amílcar. Permítame compartir unas diapositivas. Adelante, doctor, está habilitado. Para el presente. Ahorita. ¿Me confirma si se ve? Sí, se logra ver, estimado doctor. Sí. Pero ahora sí, ¿no? Ya. Muy bien. Ya lo mencionaba desde un instante, saludando nuevamente a todos ustedes que están siguiendo la transmisión vía Facebook, lo que va a quedar grabado en YouTube también. En esta oportunidad, esta obra
que deviene o deriva más bien desde una investigación que se ha hecho un poco sucinta, con largo andamiaje en el mismo, acerca de lo que refiere a esta linda rama y atractiva que es el derecho penitenciario, que no mucho lo vemos en el pregrado, pero sí lo llegamos a conocer no solamente en la práctica, sino posteriormente seguramente en los cursos de posgrado, ¿no? Esa es la deficiencia que tenemos un poco como preámbulo para empezar esta exposición, que la mayoría de las universidades no contemplan dentro del plan global lo que es esta materia del derecho penitenciario. No nos olvidemos que el derecho penal consta de un derecho penal sustantivo, consta de un derecho penal adjetivo, lo que es el procedimiento penal, y brevemente lo que refería al derecho penal en sí cuando hablamos del derecho penal sustantivo, y una parte del derecho penal ejecutivo o de ejecución, donde aquí entra lo que es lo que denominamos como derecho penitenciario. Este derecho penitenciario, que ya lo decía, y es bueno recalcar que no lo llegamos a comprender, no lo llegamos a conocer muchas veces, es lamentable ver en el ejercicio de la profesión cuando estamos debatiendo seguramente estos temas académicos con colegas, existe pues esa falta de conocimiento, esa falta de información de lo que deviene ser lo que es el derecho penitenciario. Si bien existe un derecho penal de garantías, también existe un derecho procesal de garantías y asimismo existe también este derecho de ejecución penal de garantías. Y esto es lo que debemos tomar muy en cuenta nosotros, que no debemos dejarlo de lado porque forma parte también de lo que es el proceso penal. Proceso penal que dentro de sus modificaciones o dentro de una legislación comparada, cuando hablamos del procedimiento penal, hablamos de una etapa preliminar, hablamos de una etapa preparatoria en sí, hablamos de la etapa de juicio y hasta ahí culminamos seguramente, y no nos olvidamos que también existe esta etapa de lo que es la ejecución penal. Claro, es evidente que en la práctica procesal, en el mundo litigante, nos enfocamos dentro de lo que es el proceso penal y dejamos de lado esta etapa, lo decía. Mayormente, nuestros colegas abogados que trabajan en la función pública como defensa pública son lo que mayormente se enfocan o están pendientes de esta etapa de ejecución para poder ayudar a los internos no solo a que se respete esos derechos y garantías, sino también a lograr concluir con ciertos beneficios que trae consigo nuestra normativa de la Ley de Ejecución Penal y Sistema Penitenciario. En ese sentido y con ese pequeño preámbulo, creo que era menester mencionar en esta oportunidad, lo cual tenemos olvidado y pues no debiese ser así, debiese ser una materia truncal, si vale el término, dentro del plan global de lo que es el pregrado dentro de cada una de las universidades, sean universidades estatales o sean las universidades públicas. Como le decía, son pocas las universidades que tienen dentro de su plan global esta bonita materia que es amplia, que es amplia. Pareciese que es un poco, no corta, pero dentro de lo que conlleva la misma encontramos un sinfín de cosas que nos damos cuenta que dentro de la praxis jurídica es muy distante a la realidad a la que vivimos en la actualidad en su gestión cuando nos estamos refiriendo a los derechos y garantías de los privados de libertad. Porque no nos olvidemos que el único derecho que pierden esta persona es el de locomoción, el derecho a la libertad, ¿no es cierto? Entonces los demás derechos siguen implícitos dentro de todos y cada uno de los privados de libertad. Muy bien, como breve preámbulo y también introducción, que es importante mencionar que ya hablamos que el único derecho que pierde ese privado de libertad es el de la libertad, es la libertad por locomoción propiamente dicha, valga la redundancia. En este sentido, cerrada esta puerta, cerrada estas rejas de lo que denominamos nosotros prisión, las cárceles, cambia la vida, llega a cambiar la vida de cada uno de los privados de libertad.
Es necesario conocer cada una de nuestras cárceles. Muy bien lo decía Nelson Mandela en una frase muy conocida, que realmente un ciudadano conoce verdaderamente a su país cuando se está en una de sus cárceles. No es necesario, evidentemente, que nosotros estemos en calidad de sea detenido preventivo cuando se está llevando un proceso penal o sea un condenado cuando existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, ¿no? Sino que mayormente nosotros que estamos dentro de este mundo litigante tenemos que ver la realidad carcelaria que vive en nuestro estado. Nos olvidamos. Posiblemente las personas, el común profano, la gente ajena al derecho, desconocen muchas situaciones y tal vez menosprecia esta parte de la sociedad, porque son parte de nuestra sociedad. Si han cometido un delito, han sido parte de nuestra propia sociedad, porque nosotros nos hemos merecido la misma educación, etcétera, toda la coyuntura en la que se vive, parte de nuestra sociedad. Y al ser parte de nuestra sociedad, también tenemos la obligación o formamos parte dentro de ese ente para que pueda lograr cumplir ese objetivo, cumplir esa finalidad que tiene la pena. ¿Y cuál es esa finalidad que tiene la pena? Que muy bien está establecido en el artículo 25 de nuestra ley sustantiva penal en cuanto refiere a las sanciones, ¿no es cierto? Que es el de readaptación, rehabilitación. Así también lo tenemos, obviamente, en nuestra carta, nuestra ley fundamental, la Constitución Política del Estado, en su artículo 73 y 74. Nótese que solamente 2 artículos se encuentran dentro de nuestra Constitución Política del Estado referente a los privados de libertad. Evidentemente refiere que es el Estado el que tiene el deber de hacer cumplir esta pena, de resocializar, de insertar, de que tengan una situación adecuada a los privados de libertad para que puedan cumplir esta finalidad de la pena, que también la tenemos inmersa dentro de la finalidad de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión en su artículo 3. Muy bien, entonces, pero decía precedentemente, la realidad es muy distante a lo que es la práctica jurídica, ¿no? Cambia, decía, es otra vida, esa población carcelaria, esa población penitenciaria está sujeta a grandes cambios, no solamente de actitudes, sino pérdidas, incluso del olfato, de ciertos olores, o empezar a percibir simplemente ciertos colores porque están encerrados dentro de una misma situación, inclusive con el tema de la alimentación, siempre están acostumbrados a llevar los mismos menús mayormente y entre mucho tiempo, ¿no es cierto? Entonces no tienen esa facilidad que tenemos nosotros afuera, que podemos degustar otros temas. El olor, dícese que no solamente es característico, y es característico, y ustedes se van a dar cuenta, o sea, han debido dar cuenta cuando están dentro de uno de los centros penitenciarios, que es un solo olor característico. Entonces van cambiando ciertas cosas, ¿no? Dentro de la situación de lo que es la persona. Entonces, de ahí también, y a raíz, obviamente, de los avances que se han dado de la humanización de las penas, porque no nos olvidemos que más antes incluso existía lo que es la pena de muerte, las penas corporales, y entre las penas de muerte teníamos la lapidación, el ahorcamiento, en fin, un sinfín de penas que obviamente conllevaban un fin, que era la pena de muerte, pero que eran penas crueles e inhumanas, que de ahí que desde Becaria, del delito y de las penas, que es un libro muy fundamental que siempre recomiendo que se lea desde pregrado, ¿no es cierto?, de los delitos y las penas, donde ahí se va conociendo lo que es esta transformación al humanismo. Pero también véase y nótese de que ese humanismo, si bien es cierto, hemos ido avanzando, porque no nos olvidemos que hemos tenido 3 códigos penales muy fundamentales donde este fin, que hablo de la pena, va cambiando, ¿no es cierto? El primer código penal, que es de 1834, el Código Penal Santa Cruz, refiere el fin de la pena es netamente retributivo. Y así vamos avanzando y vamos al de 1972, donde conocemos por primera vez lo que es el fin de la readaptación.
ahí vamos conociendo esa palabra readaptación. Y de ahí que se desglosa también a estos paradigmas que siempre mencionamos, que es de la reeducación, la rehabilitación, la readaptación, en fin, ¿no es cierto? Y que, bueno, consideramos de que no se llega a cumplir dentro de lo que es la realidad con este fin, porque existen seguramente muchos factores. Y este es el estudio breve que se hace de un derecho penitenciario, porque no nos olvidemos que ese derecho penitenciario se refiere a lo que son las penas y las medidas, a ese estudio que se tiene de las penas y las medidas de seguridad, ¿no? Es importante recalcar también que en Bolivia tenemos muy escasa bibliografía en lo que es el tema de el derecho penitenciario, ley de ejecución penal, beneficios penitenciarios. Son pocos los colegas autores que han escrito referente a este tema. No le damos la mayor importancia cuando debiera también estar y ser una de las principales bibliografías que nosotros tenemos que conocer, más aún cuando estamos dentro de lo que es el campo del derecho penal. No podemos, cuando estamos conociendo el campo del derecho penal, desconocer esta área de lo que es el derecho penitenciario, la etapa de ejecución penal. Uno de los autores bolivianos que más obras literarias tiene en este campo de lo que es el derecho penitenciario, sin duda es el doctor Tomás Molina, quien tengo el honor de haber sido su alumno dentro de lo que es el posgrado, ¿no? Entonces, desde ahí también que nos apasiona, nos encanta cuando vamos conociendo todo lo que es la realidad carcelaria, como también tienen una de sus obras literarias el estimado doctor Tomás Molina, la realidad carcelaria, las cárceles en Bolivia, derecho penitenciario también, que es su obra grande, llamémoslo así, dentro de este campo que es importante, reitero. Entonces, es importante conocer un poquito del preámbulo, conocer un poquito ya les decía, se cierra esa reja y cambia lo que es la vida de esta persona. Y ese fin, nos hacemos la pregunta muchas veces nosotros, ¿será que lo llegamos a cumplir ese fin de la pena, ese fin de resocialización, de rehabilitación, etcétera, etcétera, ¿no? Al respecto, ya muy conocido por todos nosotros seguramente, palabras de Eugenio Raúl Zaffaroni cuando hablamos de los paradigmas rehabilitación, reinserción, readaptación, él refiere que esto solamente es una forma de dulcificación de lo que es el entierro como castigo. Y le damos valor a esto que menciona Zaffaroni porque es evidente, es cierto, ¿no? Nosotros, cuando estamos estudiando el derecho penitenciario, ¿cuál es el fin? Y ahorita lo estamos mencionando, rehabilitar, readaptar, reinsertar a la sociedad, a ese privado de libertad que seguramente ha cometido un delito y obviamente la consecuencia del delito, que es la pena, está cumpliendo dentro de un centro penitenciario. Pero esa rehabilitación que dice el artículo, ya lo mencionaba, el 25, el artículo 3 de la ley 2298, se llegará a cumplir y por eso Zaffaroni menciona que esto simplemente es una justificación de ese encierro, que tenemos, que denominamos nosotros en las cárceles, de lo que es el verdadero castigo, porque en la realidad, queridos amigos, queridos colegas, compañeros, sigue siendo, a mi parecer, retributivo dentro de lo que nosotros llamamos estas teorías de la pena, que seguramente lo analizamos aquí dentro de esta obra. Esto un poco como introducción para seguir y no quedándonos en ello. Este libro, esta obra está dividida en este primer capítulo que refiere a la política penitenciaria en Bolivia, más fundamentalmente, y ahí es donde hablo de lo que son las teorías de la pena. Aquí hablamos de una política penitenciaria, porque cuáles son, conocemos lo que es la política criminal, evidentemente, el primer concepto, uno de los mejores, los primeros bueno, es la de ciertos instrumentos para prever o cancelar que se cometen más delitos, etc. Entonces, esa política criminal también nosotros le llevamos a esta definición, a este campo que nos ocupa el día de hoy, a lo que son las políticas penitenciarias. Hablábamos de política criminal y tenemos
tenemos varios ejemplos últimamente, seguramente, y está en el libro, eso así como ejemplo, las últimas que fueron las grandes, por decir, a raíz del nacimiento de la ley 348 de violencia familiar, hago referencia a la sentencia 0033, que da 2013, que da pie, que da nacimiento a lo que es esta ley 348. En la ratificidad fundamental, obviamente, refiere y hace conocer lo que es esta sentencia de la Constitución Interamericana del campo algodonero. González, México, campo algodonero, ¿no es cierto? Es fascinante esto que ocurrió el 2000, bueno, no fascinante, pero esto es algo que es para que varios países se cojan a esta sentencia y moldeen su situación jurídica cuando suceden este tipo. Se exhorta a la Fiscalía Departamental a que se tome la debida, a la Fiscalía General del Estado, a que mediante todas las fiscalías departamentales de Bolivia, esta sentencia constitucional muy importante, se dé prioridad y la debida diligencia dentro de los procesos, tratándose de este sector vulnerable, cuáles son las mujeres, niños, niñas, adolescentes, ¿no? Que confiere, que lleva consigo esta ley 348. También exhorta a que se pueda tipificar, óigase bien, en ese entonces, el delito de feminicidio. Entonces, esa sentencia está en el libro también de referencia, la hago conocer como un breve ejemplo de lo que son las políticas criminales y otras normativas que también he puesto brevemente de lo que nosotros hacemos cuando vemos que existe un fenómeno criminal. Existía en ese entonces gran cantidad de muerte hacia las mujeres y por ende se tenía que tipificar el delito de feminicidio a raíz de esta sentencia constitucional que exhorta, ¿no? Exhorta a la Asamblea Legislativa a que pueda tipificarse lo que es el delito de feminicidio. En fin, y a las fiscalías a que den prioridad a las medidas de protección y la debida diligencia, que es lo más importante para el tratamiento de estos casos. De ahí que ya el análisis que se haga profundo de cada una de estas normas es muy aparte al tema que nos ocupa. Y dentro de las políticas penitenciarias, ¿se han visto cambios? Esta ley 2298 que tenemos nosotros, la ley de ejecución penal y supervisión data del 2001, ya son 2001, 2011, 2021, ya son 20 años que tenemos. Y no existen mayores modificaciones que se hagan dentro de la normativa. ¿Por qué seguramente no se hacen mayores modificaciones? Porque esta ley es maravillosa, es magnífica. El problema radica que en la realidad no se adecua a nuestra realidad a lo que es nuestra normativa penitenciaria. Existe distancia en lo que es la norma y distancia entre lo que es la realidad que se vive en cada una de las cárceles. No existe la tal clasificación, no existe esa separación, no se cumple ese sistema progresivo que nosotros adoptamos como sistema penitenciario, ¿no? El de observación, el de confianza, el de la prueba y el último y el cuarto periodo que es el de la libertad condicional, que este periodo, el sistema progresivo que tenemos aquí en Bolivia, también lo vamos a encontrar en este primer capítulo. Simplemente aquí hago mención a una parte muy fundamental seguramente, pero también hago referencia a lo que es la estructura de nuestro régimen penitenciario, lo que es el sistema al cual adopta Bolivia, cuáles son esos sistemas, en fin, de manera muy básica porque es importante que lo conozcamos nosotros, porque todo lo encontramos en nuestra normativa, en nuestra ley 2298, que reitero es una normativa excelente, pero es muy distante la praxis con la realidad que se vive, ¿no? Afuera, hablando del tema penitenciario. Por eso decía, en cuanto a políticas penitencias, son pocas las modificaciones. Y una de las modificaciones que a mí me ha llevado a realizar esta investigación era respecto al traslado de internos. Que lo más fundamental que hace una modificación en esta ley, en el artículo 48, en las facultades que refiere en cuanto al director nacional del régimen penitenciario, la modificación de la 007, figúrense ustedes, ya hace más de 10 años, del 2010, la 007, cuando se modifica este artículo 48 de la ley 2298, en cual da facultad
facultad al director nacional del régimen penitenciario para que esta autoridad pueda, tiene las facultades de autorizar los traslados en casos excepcionales. Esos casos excepcionales en lo cual se refiere es cuando exista riesgo inminente de que el privado de libertad pierda la vida o que ponga en peligro la vida de los demás internos. Bien, eso como parte fundamental, y aquí también hablamos de lo que es el fundamento y fin de la pena, que eso es importante, ese estudio siempre lo realizamos dentro de lo que es no solamente el pregrado, el posgrado, y lo tenemos que conocer también nosotros para ponerlo en práctica, ¿no? Y conocerlo dentro de la praxis jurídica. Y hablamos de las teorías de la pena, que muy brevemente hago mención en cuanto a las teorías que son los fines de la pena, obviamente, que ya les decía dónde se encuentran estipulados, las teorías absolutas, las teorías relativas y las teorías de la unión mixta. Esas teorías absolutas, te lo voy a dar así de manera muy breve, que varios autores refieren, no solo refieren, y en realidad así, por eso el nombre de teorías absolutas, en cuanto la entendió Kant, la entendió Hegel, que estas son o se refieren más específicamente a la retribución. Es decir, al que comete un delito tiene que tener como castigo una pena. Tiene un fin netamente retributivo. Y ahí es que Kant también ponía de ejemplo el tema de la isla. Él decía en que todos los habitantes de esa isla, antes de abandonar, se tenía que ejecutar hasta el último asesino que se encontrase en la cárcel. Vean, por eso se denomina teoría absoluta y así lo entiende Kant, ¿no? Entonces, netamente retributivo. A contrario censo nos encontramos ahora con que son las teorías relativas o teorías también denominadas de la prevención general y teorías de la prevención especial. Y ambas obviamente tienen también una subdivisión, perdón, que es tanto de la prevención general positiva, prevención general negativa, y también la específica que tiene también la prevención general positiva y negativa. ¿Y a qué se refiere esta prevención? Esta teoría relativa de la prevención general, es decir, es esa coacción que tiene el Estado para tratar de prevenir de que los ciudadanos puedan cometer a futuro delitos. Es decir, aquí yo tengo el Código Penal a la mano, y digo, ¿no? El que matare a otro será sancionado con privación de libertad, etc. ¿No? Ya lo conocemos, cualquiera fuese el tipo penal, entonces el ciudadano ya sabe, existe una coacción general de que si tú cometes el delito, obviamente vas a ser acreedor a una sanción como tal. Muy diferente es dentro de estas teorías relativas, lo que llamamos las teorías relativas o teorías también de la prevención especial. Esta teoría de la prevención especial específicamente ya se refiere a la persona que ha cometido el delito, a esa persona que ya se encuentra cumpliendo con una condena, ¿no? Para que, como ya está cumpliendo la pena, a futuro no vuelva a delinquir. Y como última teoría tenemos las teorías mixtas o de la unión, como su nombre bien lo refiere, tienen un fin netamente retributivo y de prevención. Entonces, entre esos y derechos, principios de resocialización, principios de adaptación, hablo sobre los derechos de los privados de libertad en este primer capítulo del libro. Hago referencia evidentemente a las normas de nuestra Constitución, política del Estado. También hago referencia muy profundamente a lo que son los traslados internos, donde están. También cito a lo que son los tratados y convenios internacionales que se encuentran dentro de esto, lo que es los privados de libertad, ¿no? Todos los instrumentos internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas. ¿Por qué? Porque el libro, les decía desde un principio, como un subtítulo, lleva el nombre de Traslado de Internos, puerta abierta para desapariciones forzadas. Es un título evidentemente muy llamativo, un subtítulo muy llamativo, esa puerta abierta para desapariciones forzadas. ¿Por qué me refiero a las desapariciones forzadas? Y en este primer capítulo hago referencia a estos instrumentos internacionales que refieren acerca de la desaparición forzada de personas. No se ha dado,
pero tampoco nosotros tenemos que justificar esta obra, justificar una investigación para después de que ya se hayan dado este tipo de cosas. No, prevenir de que a futuro no se dé y, bueno, nuestros legisladores puedan un poco modificar, cambiar, qué sé yo, para poder encaminar de que se lleve realmente como debiese ser, dando las verdaderas facultades de estos traslados internos a la al control jurisdiccional, es decir, a los privados de libertad que están con detención preventiva dentro de un proceso, a ese juez de la causa, o a los que se encuentran cumpliendo una condena al juez de ejecución penal, que esta, les decía también, esta facultad la tiene una autoridad administrativa muy separada de lo que es el, bueno, la separación de órganos, ¿no? En cuanto al órgano judicial y al órgano ejecutivo. Entonces, entra un poco en conflicto, un poco facultades y por ende es la extrañeza, por ende es la investigación y tratar de que para eso estamos nosotros los abogados cuando vemos unas normas que seguramente no están acorde a lo como debiese ser ejecutadas, ¿no? Y tratar de ver, publicando estas obras que se puedan modificar y se puedan llevar acorde a la realidad. Bueno, a lo que es el tema judicial. Hablo de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que obviamente también son lo que ya se denomina al día de hoy las reglas de Nelson Mandela, que son todas esas reglas, esos parámetros de los instrumentos internacionales donde nos dan, que nosotros debemos acomodar. Es decir, por ejemplo, ¿no? Que ellos deben tener ciertas restricciones, ciertos derechos, cierta clasificación que está en nuestra normativa, evidentemente, pero la realidad no se cumple. ¿Y de quién es la obligación? Evidentemente, ya lo mencionaba en su artículo 73 y 74 de la Constitución Política del Estado, es el Estado, evidentemente, ¿no? Mediante su organización. Es multiinstitucional, seguramente es un trabajo seguramente muy arduo, por eso es que tenemos en nuestra realidad carcelaria esas deficiencias. Tenemos un hacinamiento increíble en lo que son nuestras cárceles, ¿no? ¿Y cuáles son los factores? Los factores son el excesivo uso de la detención preventiva, que lo hemos querido cortar seguramente con la ley 1173, que el espíritu de esa ley 1173, como ya sabemos, es obviamente evitar el exceso de las detenciones preventivas dentro de los procesos, ¿no? Porque más antes se usaba como regla y no la excepción, y evidentemente la detención preventiva, la última ratio, eso debe ser la excepcionalidad, no la regla, como cuando antes íbamos a las audiencias de medidas cautelares, temerosos, porque normalmente, tratándose del delito, obviamente cuando pasaba de 3 años anteriormente, ya estaba el temor de que la autoridad jurisdiccional seguramente resuelva con la detención preventiva. De ahí es que un problema del excesivo uso de la detención preventiva, si será el remedio o no será el remedio, eso ya son debates que se dan y se siguen dando a la postre, no solamente, es un problema de todo el mundo, ¿no? Es un problema de todo el mundo. No nos olvidemos que en Bolivia llevamos el segundo lugar de hacinamiento. Nuestras cárceles en Bolivia tienen la capacidad para 3.700 y internos, y a la fecha llevamos más de 18.000 con el último cuadro censo que yo tengo actualizado a febrero de este año 2021. Imagínense, es decir, existen cárceles como la cárcel de San Roque en la ciudad de Sucre, que tiene un excesivo hacinamiento del 600% inclusive. No, hay otras con el 300, el 200%, es decir, la cárcel en Bolivia que tiene menos porcentaje de hacinamiento es la cárcel de Tarija. Entonces, con esos antecedentes, con esos problemas, evidentemente ya no se puede, no podemos hablar de una reinserción social posteriormente a la rehabilitación, a la readaptación, cuando hemos cumplido este sistema progresivo en sus 4 etapas que dice nuestra normativa, ¿no? Y que muy bien está explicado en nuestra obra literaria, que todos ustedes los que han adquirido o se han inscrito en este seminario de presentación seguramente lo tendrán a la mano. Hablamos de régimen penitenciario, régimen abierto, régimen cerrado, régimen de adolescentes ejecutables, en fin, toda esa estructura básica que debemos conocer a grandes rasgos de lo que es la ley 2298 en este primer capítulo. Hablamos de las penas privativas de libertad, conocemos que son la reclusión y
el presidio y la reclusión. Que la diferencia ya está expresa taxativamente en nuestra normativa, en los artículos 26 y siguiente de nuestro Código Penal, del primero con el segundo cuando hablamos de presidio, cuando la sanción es de 1 año a 30 años y la otra de 1 mes a 8 años. Simplemente la regulación en cuanto a la pena, ¿no es cierto? Tenemos un gráfico de uno de nuestros penales. Les decía, hablamos de los convenios internacionales, del cual ya hemos hecho análisis del mismo, que está también dentro de esta obra literaria. Dentro de este segundo capítulo, hablamos de lo que ya es en sí ese título, ese subtítulo que hago mención en la tapa de esta obra literaria, en cuanto al análisis del traslado de los internos, del control jurisdiccional al que ya les hacía mención y a esa modificación que ha existido mediante la ley 007 el 2010, el cual le da esa facultad a una autoridad administrativa para que pueda, resolver y decir, se traslada a tal persona. Y en el mismo libro también hago mención a 4 casos emblemáticos que ya lo vamos a ver seguidamente, ¿no? De una manera también breve. Dentro de ese capítulo, evidentemente, hablamos qué es el traslado, qué es la conducción, hablamos también de la jurisdicción y competencia, un poco para tener un poco de conocimiento cuáles son esas facultades que están expresamente estipuladas también en el artículo 18 de la ley 2298, esas facultades que tiene el juez de ejecución penal, ¿no es cierto? Las competencias también que tiene, evidentemente, las atribuciones, el control jurisdiccional. También hago referencia a las competencias al director de régimen penitenciario. Esas competencias que tiene este director de régimen penitenciario, que son meramente atribuciones de planificación, de fiscalización, en fin, y de otras atribuciones netamente administrativas. ¿Y cuál es la sorpresa en esa transformación que aún sigue vigente? Obviamente es que le da una facultad jurisdiccional, estando por encima del control jurisdiccional, que eso debe ser revisado obviamente o modificado en su defecto, porque dice excepcionalmente lo ponen, ¿no? Que este director de régimen penitenciario puede disponer el traslado de este interno. Pero sin duda hago un análisis también respecto a esas fortalezas y a esas debilidades también que tiene esta modificación en cuanto a los traslados. Seguramente las fortalezas es que el trámite sea un poco menos burocrático, ¿no? ¿No es cierto? Pero las debilidades, y eso es lo que no tiene que ser, no tiene que entremezclarse estos dos órganos, ¿no? Hablo también hago referencia a una de las sentencias constitucionales y lo que puede ser el conflicto del derecho y el conflicto de la ley que también. En este artículo, un análisis siempre es importante hacer referencia a qué referencia tenemos dentro de las normativas de nuestros países vecinos, seguramente. Y ahí hago referencia a lo que es la legislación de la Argentina, no solamente de su constitución política del Estado, sino también de su código de procedimiento penal, su ley de ejecución penal también, respecto a los derechos y más aún, específicamente al traslado de los internos. ¿Cuál es el tratamiento del mismo? Y el tratamiento es el mismo que teníamos antes de la modificación. Es decir, estas facultades la tiene objetivamente que realizar el control jurisdiccional, ¿no? Entonces hago una diferencia y similitudes que prácticamente llegan a ser los mismos. Y hablo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hago referencia al caso Cantuta versus Perú y otros casos también que son un poquito de relevancia para tener conocimientos, el tema de la desaparición forzada. ¿Por qué hago énfasis en el tema de desaparición forzada de personas? Y ya les decía hace un momento, no tenemos que esperar, no se ha dado en Bolivia de que a raíz de esta potestad que tiene el director nacional de régimen penitenciario para autorizar traslados de internos, pueda ocurrir una desaparición. ¿Por qué? Porque la normativa le da 48 horas para que informe al control jurisdiccional.
respecto a este traslado que está realizando. Ya lo está realizando el traslado con una resolución administrativa que cabe recalcar que también dentro de los anexos de este libro tenemos las respectivas resoluciones administrativas, que son resoluciones administrativas que dicen en su parte más sobresaliente y nada más, que refieren de que se traslada a tal interno porque su vida corre peligro, según informe de inteligencia, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, cuando se debía investigar, cuando se debía trasladar seguramente a esa persona que va a poner en riesgo la vida de estos privados de libertad, porque aquí hay que ser también un poco claros. Cuando hablamos de los derechos de los privados de libertad, para que se cumpla ese fin de rehabilitación, que ya lo estamos conociendo y que a la postre no se llega a concretar el mismo, uno de los pilares fundamentales es pues de que el privado de libertad siga en comunicación con la sociedad, es decir, no con toda la sociedad en su conjunto, es decir, con la familia. No tiene que tener ese derecho a la visita, lo tiene taxativamente dentro de la normativa. Todos los privados de libertad tienen ese derecho a la visita. ¿Dónde se rompe esto? Cuando se lo trasladan internos porque supuestamente su vida corre peligro o porque sus actitudes están poniendo en peligro la vida de los demás internos, entonces ya se lo separa, se lo lleva a otro departamento inclusive donde no tiene familiares, no tiene la defensa técnica que necesita, entonces se pierde y como que empieza de cero otra vez en un ambiente un poco diferente, por no decir en otro penal, donde ya estaba logrando la primera fase, la segunda fase de confianza o la tercera de prelibertad inclusive. Entonces, es aquí donde entra ese problema. Nosotros, al vulnerar ese derecho que tiene ese privado de libertad a la visita, que esté cerca de su familia, trasladándolo a otro penal y a veces a un penal mucho más lejos, más altura, como en Bolivia, siempre escuchamos, ¿no? Traslado de interno a Chonchocoro. Entonces, utilizamos esta norma y a veces no nos damos cuenta que lo estamos utilizando tal vez como castigo o sanción. Que un poco brevemente también vamos a hacer mención por qué hago referencia al mismo dentro de la obra. Dentro de lo que es el capítulo cuarto, aquí como antecedentes hago una descripción de la situación carcelaria, primero, antes de entrar a lo que estamos viendo, carcelaria en Bolivia, es decir, una nómina de recintos, el número de presos que tienen los mismos, actualizado a 2021. También recojo datos de la obra literaria del doctor Tomás Molina en su obra de Cárceles en Bolivia, donde tiene también al 2019 estadísticas muy importantes que debemos conocer también, ¿no es cierto? Entonces también yo las estadísticas que he actualizado al 2021 son de las cárceles, cuántas cárceles tenemos, bueno, son mujeres, varones, en fin, y por qué delitos, ¿no? Entonces, entre esas dos estadísticas, y es muy importante que lo tengamos a la mano también nosotros para conocer un poquito la realidad y lo que ya le decía brevemente de cuál es el hacinamiento que tenemos en Bolivia, cuánto por ciento, 3.000, 3.700 privados de libertad que tenemos en nuestras cárceles y carceletas, que llegan a consolidarse en un número de 52, 53, si no estoy mal, dentro de lo que son cárceles y carceletas en Bolivia, que la capacidad solamente albergaría a 3.700 y en la realidad tenemos cerca de los 19.000 internos, ¿no? Y inclusive que el 70% de los internos se encuentran con detención preventiva y los otros con condena seguramente y esperando condena. Entonces, son estadísticas a las cuales hago mención y aquí un poco también hago énfasis en estos reclusos que causaron muertes violentas. ¿Por qué muertes violentas? Porque también esta modificación del traslado es a aquellas personas, obviamente, que pongan en riesgo la vida o el peligro de los demás internos. Por eso he hecho lo pongo de ejemplo, más sola que sucedió, ustedes lo vieron, todo el mundo nos hemos enterado, por las pugnas de poder de un PCC a otro, donde murieron más de 30 personas con explosión de garrafas, inclusive murieron personas de 21, 22 años donde estaban por delitos de bagatela. Entonces, eso es lo más impresionante y lo más triste seguramente que podemos ver cuando hacemos uso excesivo, decía yo, de la detención preventiva, cuando tenemos internos que están por robar una garrafa, un celular, etcétera. En ese entonces
se encontraban este tipo de privados de libertad que también han sido víctimas de estos casos violentos que pasó en Palmasola por un lado, el caso del Abra, no nos vamos a olvidar también que fue inédito, que también está en el libro, de manera muy rápida, hago mención a estos casos, el caso del 2014, cuando se festejaba Ocupiña en este centro penitenciario, la muerte del Tancara, etcétera, la muerte de 4 personas, ¿no? Donde se veían involucradas autoridades judiciales, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que están ahí del libro, son cuestiones que han sido públicas, que se ha recogido obviamente los distintos medios de prensa, como bien lo tengo en las citas bibliográficas, ¿no? Las notas de prensa y demás. Ha sido de conocimiento. El último caso, que es el del penal de Mocoví, que fue el año pasado, en 2020, cuando hubo esa fuerte explosión a principios de año por un miembro del PCC del Brasil, de esta persona que lanza una granada hacia otro interno, que justamente ese otro interno era uno de los que había ocasionado las muertes violentas del 2013 en Palmasola, ¿no? Nada es casualidad en la vida, ¿no? El karma, a veces se habla mucho del karma, en fin muchas situaciones que no queremos ahondar porque igual son personas que han sido víctimas de este tipo de sucesos, ¿no? Que imagínense que ha entrado al penal de Mocoví, supuestamente en una salteña, la granada, que ha sido producto de este enfrentamiento, la verdad que ha sido bastante violento en la ciudad de Trinidad, en el penal de Mocoví, que también está bien explicado mediante personas internos del penal de Trinidad, que cabe aclarar que al final también hay ciertas fotografías de penales de cárceles en Bolivia que mi persona ha tenido la oportunidad de visitar por alguna u otra razón, sea de trabajo o sea de motivo de ayuda, porque a veces también no nos olvidemos que somos personas, que no cae se resbala, a veces inclusive hay personas que no han sido autoras de un hecho, pero están ahí, siempre decimos, ¿no? Más vale tener un culpable afuera que un inocente adentro, pero tenemos personas seguramente inocentes y por eso a veces yo trato de visitar a algunos penales cuando estoy sea aquí en Cochabamba, sea en el Beni, en el penal donde vaya a visitar, de tratar de compartir algunos momentos, tal vez dialogando, algunos momentos llevándole un refrigerio, como lo he hecho en la carceleta de Las Palmas, en la ciudad de Guayaramín, Beni, de donde mi persona es, ¿no? Entonces, en Mocoví también, y aquí hemos llevado en épocas de pandemia a San Sebastián, San Antonio, todas las cárceles de Cochabamba, medicamentos con el grupo Providad, que hemos llevado ayuda para los privados de libertad que ya estaban en la tercera edad, que eran los que más necesitaban este tema del COVID, que ha sido otro tema muy fundamental. Paso al análisis de casos emblemáticos, que es el caso de Leopoldo Fernández, el caso de Gabriela Zapata, el caso del coronel Gonzalo Medina, el caso Montenegro del año pasado, y el caso del abogado Robin Justiniano, también del caso Montenegro, el cual cada uno de estos, a excepción de la señora Gabriela Zapata, he tenido la oportunidad de entrevistarlos para que ellos me relaten el tema de su traslado, porque yo he conseguido obviamente las resoluciones administrativas que están dentro de los anexos de este libro, ¿por qué han sido trasladados? El caso de Leopoldo Fernández, del 2011, de San Pedro lo trasladan a Chonchocoro, se ingresa a una acción de libertad, pero bueno, hay retardación, ¿no? Y él ahí comenta cuál fue su realidad, inclusive se vio deteriorada su salud bastante hasta punto de llegar a extirparle un riñón, ¿no? Entonces, véase o nótese que por qué hago referencia a estos 4 casos emblemáticos. Sin duda son muchos más de particulares, pero estos seguramente son los que han sonado, el de Gabriela Zapata cuando la trasladan del penal de Obrajes al penal de Miraflores, en La Paz, el coronel Gonzalo Medina, que el año pasado de la clínica donde él estaba con una detención, todavía medidas sustitutivas, medidas de carácter personal que se denominan ahora, cautelares de carácter personal, lo trasladan al ganar una acción de libertad para que pueda estar con detención domiciliaria en su domicilio. Curiosamente, ese mismo día, por disposiciones del Ministerio de Gobierno, se lo traslada a penal de Chonchocoro con el mismo fundamento de los otros traslados, ya les decía, ¿no? Con ese fundamento de que su vida corre peligro, ¿no?
Entonces, aquí nos estamos encontrando con estos fundamentos de estas resoluciones administrativas, y ese es el análisis que hago un poco también, de que mucho se utiliza esta norma, este cambio, esta normativa que ha habido de la 007 del 2010 para realizar este tipo de traslados, a veces por castigos disciplinarios, seguramente, o por castigos políticos. No quiero entrar en detalle porque soy muy ajeno al tema de políticos. Bueno, todos somos políticos, pero no politiquería, ¿no es cierto? Pero aquí nosotros como estudiosos del derecho vemos ese análisis y esa interpretación de cuál debe haber. Porque gobierno que esté, sea azul, verde, amarillo, tiene esta ley para realizar los traslados a las personas que quieran. Aquí no es de que el MAS o la oposición, etcétera, ¿no? Y ese no es el fin de este libro, sino de mostrar de que se pueda cambiar en el futuro, se pueda hacer una modificación de este tipo de traslados. Entonces, ese es el análisis jurídico. Después empiezo con los anexos de todos estos casos, no solo de los casos violentos, unas pequeñas gráficas o fotografías también de los casos, fotografías de mi persona en diferentes penales, a lo que ha participado, ya les decía, en ciertas situaciones y de manera muy general, porque ya les decía, es muy amplio este tema del derecho penitenciario. Voy a hacer solamente un problemita cuando hablamos de traslado, pero que abarca muchas cosas más que en el futuro nos vamos dando cuenta de la deficiencia que tenemos dentro de la ejecución penal. Y es un tema que lo decía a prima facie, es un tema que lo tenemos olvidado, que debería ser de estudio en las universidades, en pregrado, en posgrado también, y a nivel institucional. Estas personas, para que cumplan esa función o ese fin de la pena, tienen que cumplir muchísimas otras cosas más, porque seguimos con ese método lombrosiano de que al que ha hecho un mal, tiene que castigárselo con otro mal. Y eso es lo que no debiese ser así, porque ya lo decía también Concepción Arenal cuando hablamos de este tema de que no existe el criminal nato, ¿no? Una cosa es que ser incorregible, a otra es que no ha debido ser corregido todavía, pero que no existe obviamente el criminal nato, que eso lo mencionaba Concepción Arenal. En fin, este es un breve pantallazo de lo que es mi obra, hablando del derecho penitenciario y específicamente de este traslado de internos. Es un tema amplio que seguramente es motivo de curso, ya lo decía, esto no es de simplemente un seminario de 1 o 2, es amplio. Es amplio, es bonito porque se va avanzando, vamos hablando de la humanización de las penas y nos vamos encontrando de que realmente estamos ante un sistema humanitariamente hablando dentro de las cárceles. Tenemos una ley modelo, la 2298, pero es humano, se conservan los derechos, se cumplen con toda la estructura dentro de este régimen penitenciario, dentro de este sistema progresivo que debíamos hacer, o seguimos atrás, porque son varios sistemas lo que hemos ido evolucionando. No nos olvidemos del sistema filadélfico, pensilvánico, obviamente, antiguamente, donde el interno no tenía derecho a hablar con nadie, tenía que estar en absoluto silencio y solo te dejaban leer la Biblia. En ese entendido, a raíz de aquello, se daba lo que era la locura penitenciaria, ¿no es cierto? Y por eso también la palabra penitenciaria deriva de ahí, porque tenía mucha relación con este tema eclesiástico de castigar y con el tema de la Biblia, por eso pagar una penitencia, por eso viene la palabra penitenciario. Después aparece el sistema de Arbum, donde también obviamente existe ese castigo del silencio, pero lo aumentan el tema del castigo de corporales, de castigos corporales, además del trabajo forzoso. Y van evolucionando y nos encontramos hasta ahora que es un sistema progresivo, donde supuestamente es más humanitario, pero ¿cómo podemos hablar de humanidad si todavía no conocemos nuestra realidad? Estamos ahí, pero necesita mayor atención este tema de nuestra realidad carcelaria en Bolivia. Muy bien, con esta breve explicación, creo, sin extendernos mucho, espero que haya sido de su agrado, espero que disfruten de esta obra, que les guste, que les apasione, como a mí me encanta de lo que es esta parte del derecho penal,
lo que es el derecho penitenciario, ¿no es cierto? Entonces hay mucho que investigar. Esto simplemente es una pequeña parte que yo le regalo a la sociedad, al mundo jurídico, porque no solamente es para los colegas, sino para la sociedad en general, que puedan adquirir seguramente el libro y van a conocer un poquito más de lo que es este tema de nuestras cárceles en Bolivia. Con todo aquello, yo les agradezco por la atención prestada. Muchísimas gracias y estamos pues a la orden para cualquier consulta referente a literario. Muy bien, estimado doctor. Evidente, como siempre, muchísimas gracias por la excelente intervención. No sé si tenemos preguntas, dudas, consultas de repente los colegas asistentes al presente seminario y presentación del libro para que podamos aclarar. No quiero el libro, pero Adelante, Jonathan Álvarez está con la mano levantada. Buenas noches, estimado doctor Hopi, doctora Milker. Doctor Hopi, quiero felicitarle por la exposición que tuvo y es un aporte muy grande, ¿no?, para la sociedad. Y tengo dos inquietudes, mi estimado doctor. Quisiera que me saque de duda, por favor. La primera inquietud que tengo es si se cumple con el fin de la pena en nuestro sistema penitenciario. Y también, doctor, la siguiente interrogante que tengo es si se podría hablar que si alguien se ha podido rehabilitar después de haber entrado a un régimen penitenciario, ¿no? Obi, Muchas gracias. deme. Muchas gracias, estimado Jonathan Álvarez. Buenas noches nuevamente. Si es que alguien se Evidentemente, puede ya lo decía, rehabilitar, lo tenemos. entrar ¿Perdón? a la Yos ya está profesional. Porque, A la Yos ya salió profesional y todo, ¿no ve? creo que alguien está con el micrófono, doctor, ¿no? La colega seguramente. Bueno, bien, les decía, ¿no? Respecto a tu interrogante, estimado Jonathan, el fin de la pena. Ya hemos hecho un análisis de manera muy básica, seguramente, cuál es ese fin. Los paradigmas rehabilitación, reeducación, reinserción. Para que se llegue a concretar, obviamente necesitamos de esa estructura que ya tenemos la norma. Muy bien, ya tenemos la ley 2298, ley de ejecución penal y supervisión. Ya tenemos desde arriba lo que nos manda nuestra Constitución Política del Estado, nos decía en su artículo 73, en su artículo 74, en fin, cuál es la obligación del Estado de precautelar o prever de que se cumpla esa rehabilitación, de que se cumpla esa readaptación y posterior reinserción a la sociedad de ese ciudadano. En la realidad, en la actualidad, y ya lo decía en la exposición, se encuentra muy distante la praxis jurídica con nuestra realidad. Nos faltan muchos mecanismos, seguramente tenemos un sistema penitenciario que está a cargo de nuestro verde olivo, la seguridad y demás, ¿no? Entonces, eso ha sido también motivo de mucho debate en cuanto a si debiera pasarse, bueno, a lo que es la sociedad civil en su conjunto, porque no nos olvidemos que necesitamos de psicólogos, necesitamos de abogados, necesitamos de trabajadores sociales, necesitamos de médicos, en fin, y un sinfín de mecanismos que puedan llegar a completar pues esta rehabilitación, pero no la tenemos en la realidad. No la tenemos y aquí vamos a entrelazar con tu segunda pregunta seguramente de que si existe una persona que se haya rehabilitado para poder reinsertarse a la sociedad. Sin duda alguna es una pregunta muy subjetiva y tal vez lo haya querido responder con la frase que decía Concepción Arenal, ¿no? Que no existe el criminal nato, ¿no? Que una cosa es ser incorregible y otra que todavía no ha sido corregido. Pero si no tenemos los mecanismos, ya lo decía, ¿cómo podemos hablar de una rehabilitación y posterior reinserción del privado de libertad? ¿No? Estamos aparentemente muy lejos, muy distantes, pero sí, esto es personal. El que quiere cambiar, seguramente ha habido personas, lo ha hecho de manera personal, no con ayuda de nuestro sistema, porque tenemos muchas deficiencias, tenemos tema de trabajo, tema de estudio que tenemos que tener en las cárceles, que obviamente eso es fundamental,
para que pueda concretarse esa rehabilitación, tenemos que tener también lo que es la recreación, en fin, un sinfín de actividades. Y además, ya lo decía, que no tenemos pues que separarnos de la sociedad y más aún de nuestra familia. Tenemos que estar cerca, privados de libertad, donde pueda nuestra familia tener ese derecho a la visita, pero la realidad es otra, mi estimado. La realidad vemos que los internos, muchos de ellos ya no tienen esa visita, no porque se le vulnere el derecho, sino porque la misma familia se olvida muchas veces de este integrante de la familia. No son pocos los que reciben, algunos ya no los reciben, etcétera, etcétera. Reitero, aquí en conclusión es, si uno se va a rehabilitar, yo creo que es de manera personal. El que se haya rehabilitado lo ha hecho de manera personal, no con la ayuda de nuestro sistema, porque nuestro sistema lamentablemente tiene mucha precariedad, carece de muchos mecanismos que debían ser fundamentales para cumplir este fin. Espero que con todo esto haya respondido a la interrogante, estimado doctor. Muchas gracias, querido doctor, quedó claro. Gracias, felicitaciones. Bueno, pues, no sé si hubiera alguna consulta más de algún colega. Bueno, mi estimado doctor, no habiendo mayores consultas, pues creo que acá vamos a concluir. Nuevamente, en nombre del CESGIM, en nombre de Montaño Libre Abogados, la librería Magna Librorum, donde también se está distribuyendo su libro, quedamos infinitamente agradecidos nuevamente y pues hasta una nueva oportunidad, mi estimado doctor. De igual forma, a todos los participantes, muchísimas gracias por su participación y confianza siempre en la consultora. Los certificados van a estar disponibles a partir del día martes, por favor, ¿ya? Es decir, el día martes, evidentemente, y pues conforme a ello ya pueden recoger de igual forma su libro. Aquellas personas que se han inscrito del interior del país, se les va a enviar de igual forma el día martes. Por favor, comuníquense con el número que se han comunicado para su inscripción. Se les va a hacer el envío tanto del libro como del certificado. No sé si tiene algunas palabras, doctor Dante, para despedirse. Por supuesto, estimado doctor, agradeciendo siempre a su persona y felicitar, ¿no?, por esta consultora magnífica que tiene para mantenernos a todos actualizados en estos temas jurídicos, que no solamente lo decía, son para los colegas abogados, estudiantes de la carrera de Derecho, sino también para otros profesionales y otras personas que quieran conocer. Y eso es loable de parte de usted, doctor. Yo lo felicito también por ese camino que usted hace, muy aparte de la docencia, muy aparte del mundo litigante que tiene también en los estrados judiciales. Yo creo que es loable, plausible esto que nos llega a comunicar a nosotros, que nos sirve de mucho porque siempre estamos pendientes de qué tema se va a tratar para que nosotros también podamos actualizarnos, porque no nos olvidemos, un día que no estudiamos el derecho es un día que dejamos de ser abogados. Entonces, felicidades nuevamente, mi estimado doctor Amílcar, por todo ese desprendimiento que tiene hacia el mundo jurídico. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos, queridos, y disfruten la obra literaria. Ya saben, comuníquense si requieren el libro con el doctor Amílcar también. Muchas gracias, estimado doctor. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Muy buenas noches.